Hablemos sobre el modo desarrollador en el diseñador. En este caso, el modo desarrollador te va a permitir ver el código fuente generado en varios lenguajes de programación a partir del diseño que tú hagas. Para hacerlo, simplemente activa la casilla de modo desarrollador, clic en guardar. Después de eso, ya puedes ir a tus diseños previamente creados o puedes crear uno nuevo. En este caso, yo voy a crear un nuevo diseño. Voy a poner, por ejemplo, acá para programador, por ejemplo. De acá, desktop. Espero a que la lista cargue. Selecciono mi impresora, guardo. Y ahora acá le doy en operaciones y automáticamente aquí a la derecha ya me está mostrando el código que se va a usar y el código que se va a generar. Entonces, por ejemplo, yo no me preocupo por eso, yo lo dejo ahí y ya después de eso entonces empiezo a iniciar a diseñar mi ticket, mi recibo. Pongo iniciar impresora, por ejemplo, le doy el texto, voy a hacer mi hola mundo, ya se guardó, ¿no? Y ahora aquí ya está el código fuente generado para que tú lo puedas ejecutar. En este caso, por ejemplo, voy a usar JavaScript, que se puede aquí mismo ejecutar en el navegador. Voy a abrir la consola, ejemplo acá, lo copio, lo pego y vamos a ver. Y ya me dijo impreso correctamente. Entonces, yo vengo aquí, diseño correctamente todo, y después vengo acá, simplemente pego el código en donde yo quiero imprimir ese mismo diseño y ya quedó. Así de simple, así de sencillo. Al final el plugin va a recibir un arreglo, bueno, un objeto de tipo JSON que tiene la propiedad nombre impresora, la propiedad serial, la propiedad operaciones, y en la propiedad operaciones va a ser un arreglo, array o colección de elementos de varios objetos que van a tener la propiedad nombre y la propiedad argumentos, y en este caso argumentos será de nuevo un arreglo de los argumentos de esa función. Por ejemplo, si te fijas, aquí ya está codificado como JSON, pero si te fijas aquí dice nombre, iniciar argumentos, nada, porque iniciar no requiere argumentos. Establecer tamaño de fuente si requiere argumentos, el ancho y el alto, y se lo estoy enviando 1,1. En establecer enfatizado falso, porque establecer enfatizado solo requiere un argumento de tipo booleano. Si quieres deshabilitarlo es falso. Y funcionó correctamente. También de aquí te está dando el código, por ejemplo, para Java, que es exactamente lo mismo. O sea, al final es una petición al plugin. Te está dando eso. Te está dando, por ejemplo, también el código incluso para C y C++, que me costó un poquito, pero aquí está. Obviamente recuerda que en este caso, entre más bajo nivel sea el lenguaje, más difícil va, bueno, más líneas va a requerir. Aquí obviamente yo sé que, por ejemplo, Angular no es un lenguaje de programación, ¿no? Pero si tú quieres usarlo en Angular, pues al final, por ejemplo, es una función de JavaScript que igualmente en TypeScript se puede hacer así. Incluso aquí te dejo, por ejemplo, un ejemplo con App Component, ya para que tú en tu componente lo puedas usar, por ejemplo, incluso en el clic del botón. Y aquí está para varios lenguajes. Y con que yo mueva algo, por ejemplo, acá se va a ir generando automáticamente acá. Si te fijas por acá, ya está el hola mundo, carita sonriente. Y lo puedes usar en varios lugares. Incluso desde la línea de comandos, por ejemplo, C++, Dart y Flutter, por ejemplo, Go, Java, JavaScript, Laravel, que de nuevo ya sé que no es un lenguaje de programación. Y de hecho, no sé por qué alguien lo haría así, pero se puede hacer igualmente. Y por ejemplo también con PHP. Aunque aquí ya te estoy dando un pequeño consejo sobre que si lo vas a usar en el navegador web, mejor utilices JavaScript. Pero al final depende de ti, ¿no? Fíjate que aquí igualmente está funcionando correctamente. Todo en Python, en React, en Vue 3. Incluso por ejemplo con curl. Voy a poner aquí. Vamos a ver si sirve. Aquí. Y ya me dijo true. Si me regresa true o true o verdadero, es que se imprimió correctamente. Así es para todos. Es decir, el plugin es una API que te va a devolver true siempre que la impresión haya sido correcta. Entonces así es como funciona. Así de simple. Lo puedes ejecutar en cualquier lugar, en tu lenguaje de programación favorito. Yo puse aquí los que conozco, los que me sé hacer el hola mundo,
y los que siento que son más populares. Obviamente puede que aquí falte tu lenguaje de programación favorito, pero en este caso siempre se puede, a partir de esto siempre se puede crear en otro lenguaje, ¿no? Y así para todos. Ahora quiero mostrarte, por ejemplo, otras cosas. Aquí en otro tutorial que hice sobre imágenes, aquí es mucho lo que se está haciendo. En este caso, el plugin tiene la API para imprimir una imagen en base 64. Cuando el usuario viene acá y selecciona un archivo, él selecciona ese archivo amigable para el usuario. Es decir, el usuario no sabe cómo se va a almacenar ese archivo. Yo lo estoy almacenando como base 64 en la base de datos. Pero ya al momento de tú estar aquí generando el código, fíjate que al final es una imagen en base 64, entonces va a ser mucho código. ¿Qué hacemos en ese caso? Si tú eres entonces un programador que sabe de estas cosas, puedes simplemente, en lugar de eso, acá poner imágenes programador, por ejemplo. Esperamos a que se carguen las impresoras. Y acá yo le voy a dar en imágenes programador. Y ahora le voy a dar a iniciar. Y le voy a dar en imagen, pero imagen local. Entonces está aquí. Y yo sé que tengo una imagen aquí en C Users Parse by Desktop Graphics-Go, por ejemplo. Y la imagen se llama cophead.png. Entonces yo quería poner esto. Barra cophead.png. El ancho lo voy a poner en... Fíjate cómo lo muevo aquí a la izquierda y allá a la derecha se va moviendo, ¿eh? Bueno, lo dejo así. Y entonces, si yo lo imprimo, aquí ya me dijo todo bien. O sea, si no me marcó error es que se imprimió correctamente. Pero fíjate el código generado. El código generado ya no es un código muy largo. Ya se está llamando nada más a la función cargar imagen local e imprimir, que está aquí. Y en argumentos le estoy pasando la ruta escapada. De la ruta absoluta escapada. Lleva como 4 barras ya invertidas. Porque recuerda que la barra invertida se debe escapar, ¿no? Y aparte, como es JSON, se debe escapar doblemente. Pero incluso así funciona, por ejemplo, con curl. Bueno, vamos a probar, ¿no? Lo copio. Acá. Lo pego. Y ya me dijo true. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la imagen no existiera? Porque para que veas que sí sirve todo esto. Aquí voy a poner... Vamos a ver. Aquí ya me está diciendo error en el servidor, error invocando a cargar imagen local e imprimir. Al intentar abrir este archivo, el sistema no puede encontrar la ruta especificada. Entonces no creas que todo es magia o algo. No. Sí se está realmente validando todo. Pero entonces, si tú eres programador y sabes dónde va a estar la ruta de esa imagen, puedes hacerlo así. Yo lo hago en base 64 porque, por ejemplo, a veces en JavaScript queremos imprimir imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Si JavaScript está muy restringido, por ejemplo. En algunos casos mejor se imprime en base 64. Pero si tú tienes la manera o la opción de imprimir la imagen de la computadora, se puede hacer así. Y otra opción también es imprimir una imagen de internet. Aquí está. Ejemplo. Y aquí tú pones la URL de la imagen. Aquí está todavía más interesante porque, por ejemplo, tú puedes tener tu servidor ya con lo que tú quieras y siempre devolver una imagen, pero por ejemplo recibir un ID, por ejemplo sitio.com ID cliente es igual a 1 y el ID cliente viene de tu base de datos, por ejemplo, y ya a partir de ahí te puedes imprimir, por ejemplo, el logotipo de ese cliente dependiendo de su ID. Por poner un ejemplo, ya nada más es importante que, por ejemplo, pongas la ruta absoluta. De hecho ahí dice URL absoluta, por ejemplo. Siempre se puede descargar la foto de un usuario a partir de accediendo a su usuario.png. Voy a dejar esto, voy a quitar esto. Y ahora fíjate en el código generado. Ahora el código generado es descargar imagen de internet e imprimir. Y los argumentos son github.com/parsebyte.png. Voy a imprimirlo desde el diseñador para ver si funciona. Y si te fijas tarda un poquito más porque descargó la imagen. Ahora, esta imagen debe ser públicamente accesible. Es decir que... dicho con palabras simples, que si un bot accede a esa imagen, se le va a mostrar esa imagen. No se necesita estar autentificado o cosas similares. Y lo mismo, copio esto, lo pego acá y me debe decir lo mismo, ¿no? Ya nada más
tarda un poquito más porque está descargando la imagen. Eso ya va a depender de tu internet, obviamente, pero si te fijas fue muy rápido aquí en este caso. Y así puedes ir revisando todas las opciones e ir viendo cómo se invoca, porque por ejemplo acá en dar formato e imprimir texto, fíjate que se invocan a varias operaciones porque el usuario puede seleccionar si es invertido, subrayado, etcétera, ¿no? Pero si el usuario seleccionara texto sin formato, aquí por ejemplo solamente está pidiendo texto y ya él sabe si anteriormente le puso resaltado, le puso enfatizado, cambió el tamaño, etcétera. Esa es la diferencia. Al final este diseñador es una interfaz para que el usuario use el plugin. Y ahí puedes ir viendo cómo se genera cada cosa, ¿no? Aquí está todo esto. Por ejemplo, en este caso texto como tabla. Al final el propio diseñador es el que formatea el texto. Al final simplemente invoca a escribir texto. ¿Okay? Pero mira, por ejemplo, fíjate acá, qué interesante. Nombre, por ejemplo. Y acá apellido. Vamos acá. Por ejemplo. Y fíjate que ya el propio diseñador es el que está ajustando para que el texto salga como tabla. Ya en este caso depende obviamente de ti, de que tú puedes, por ejemplo, si vas a invocar a esto a partir de tu lenguaje, ya sería cuestión de que tú formates el texto. O sea, ya lo tienes así, ya nada más, entonces cópialo, pégalo y se va a imprimir exactamente igual. Ok, ya nada más en este caso porque, bueno, aquí hay una opción por lo de las comillas. Ok, eso lo voy a arreglar en el futuro para que sean escapadas correctamente las comillas. Pero bueno, como ya viste en los anteriores, todo funciona correctamente, el generador de código funciona correctamente y esto no es obligatorio. Simplemente puedes ver aquí en ajustes, desactivar el modo desarrollador, guardas y ya te puedes seguir diseñando sin ningún problema y todo eso va a ser transparente para ti. Si yo le doy aquí en imprimir, si te fijas, ya no hubo problema. Ya nada más hubo problema al generar el código para la línea de comandos. Me parece que por el escape de las comillas. Pero si funciona. Y si en el futuro agrego más lenguajes, pues ahí van a ir apareciendo sin ningún problema. Y esto es por diseño. Es decir, aquí le das en operaciones y aquí te van a salir todo lo que se generó para ese diseño. Y así sucesivamente. Puedes generar el código en los lenguajes que ya viste y sin límite.